Ocupe su lugar, por favor. Estamos con la serie de mensajes, bendiciones proféticas. Ese es nuestro tema general. Y la semana pasada hablamos una palabra que titulamos Guerra de Palabras. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Guerra de palabras. Antes de que la guerra sea literal, entonces primero viene una guerra verbal. Y vimos la historia de David, como entre Goliat y David hubo esa guerra. David ganó la batalla antes de lanzar la piedra a Goliat. Y hoy seguimos en la misma dirección, solo que vamos a hablar una palabra que titulamos Cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Diga conmigo, cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Qué importante es, y la mejor forma que Dios habla es a través de la palabra. Es cierto que existe el don profético, ¿cierto? Dios utiliza personas, vasos, personas en las que Dios pone un don, llamado el don de la profecía, de ciencia o de palabra de sabiduría. Pero como quiera que sea, está depositado en vasos imperfectos. Y alguien que te profetiza a lo mejor puede fallar, ¿cierto? La profecía que yo te puedo dar puede fallar. Pero la Biblia dice que esta es infalible. Esta no falla, ¿cierto? No es que Dios no hable por medio de profecías, pero la mejor manera de confiar en la palabra, en lo que Dios dice, es a través de lo que Él nos dejó plasmado en lo que nosotros conocemos como Biblia. El libro del profeta Isaías, capítulo 55, en el versículo 10, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y entonces dice que la hace germinar y produce, y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ponga atención lo que dice en el versículo 11: así será mi palabra. ¿Que qué? Que sale de mi boca. Diga conmigo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría, dice el versículo 12, saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, dice la Biblia, será raída. Ok, bueno, esto es interesante. Sabemos que es un mensaje para el tiempo después de la gran tribulación, después de que Cristo lleva a su iglesia y luego el Señor viene a establecer junto con su iglesia lo que la Biblia llama el reino milenial. Pero también tiene entonces un mensaje muy interesante que decirnos a nosotros en este tiempo. Y algunos que no son lectores de la Biblia, pues les estoy hablando en chino, no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y no es tema para ahora, pero voy a enfocarme en esa palabra que yo le hablé. Cuando Dios habla, algo tiene que suceder, ¿cierto? Un día, un predicador famoso del siglo XX mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Entonces les dijo: cuando ustedes prediquen el evangelio dirigidos por el Espíritu Santo, tienen que suceder dos cosas. Si no suceden esas dos cosas, entonces ustedes no son llamados a la predicación del evangelio. Número uno, la gente tiene que arrepentirse o la gente se va a enojar. Se quedó muy callado.
¿Cuál de esas dos cosas pasa en usted cuando se le está predicando la palabra de Dios? Así como debe predicarse, usted se molesta y siente como que la silla tiene no sé, tachuelas, qué sé yo, lo que tiene ahí, le incomoda lo que estamos diciendo. Algunos otros que vienen por primera vez y que la mujer pues los lidió para que vinieran a la iglesia, entonces dice, ya fuiste con el mitote, ¿verdad? Más, se lo digo más práctico, más coloquial, ¿va? Ya fuiste con el mitote, ¿verdad? No, no es que su mujer vino con el mitote, ni que su amigo vino y me dijo cómo usted vive. Simple y sencillamente lo que hace la palabra del Señor es lo que dice la carta a los hebreos, que es como una espada que penetra, dice la escritura, y que parte el alma y que discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios te conoce mejor. Entonces siempre que Dios habla, algo tiene que suceder. Entonces escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay palabras humanas que se las lleva el viento. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted lo ha escuchado muchas veces, usted lo ha dicho muchas veces. Hay promesas que se dicen y se olvidan. Hay declaraciones que suenan bonitas, pero que no producen nada en la vida de las personas y de los seres humanos. Pero cuando Dios habla, entonces la historia cambia. ¿Por qué cambia? Porque está viniendo de parte de Dios. Cambia el ambiente y se transforma, y entonces el destino de esa persona se activa. Por esa razón es que el profeta Isaías nos está revelando un principio, no un principio humano, nos está revelando un principio eterno. Dice, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no regresan sin haber hecho germinar la tierra, así entonces es la palabra que sale de la boca de Dios. Nunca vuelve vacía, jamás vuelve vacía, ¿cierto? Esto significa entonces, amigos, hermanos de la iglesia, que cada vez que Dios pronuncia algo sobre tu vida, por eso es bien importante entonces poner atención a la palabra del Señor, porque siempre Dios va a traer una palabra sobre tu vida. Y entonces el diablo te va a pelear esa palabra. Tal vez tú vienes a la iglesia y vienes con una confusión, vienes con una enfermedad, vienes con una pregunta que no ha tenido respuesta por las personas más capacitadas para ayudar en las necesidades emocionales. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, entonces encuentras la respuesta que tú estabas buscando. Y el diablo te va a pelear esa palabra y te va a mandar para el baño bueno, yo no estoy diciendo que no vaya al baño, pero hay algunos que parece que tienen mal de orina, hermano. Sí, dan más vueltas que el diablo a la tierra, hermano. Van, vienen, entran, salen. Algunos entran por aquí y salen por allá. Apenas acaban de entrar ahí, ya están saliendo por allá. ¿De qué se trata esto, va? ¿Cierto? Pero bueno, aquí lo traía, por eso lo quería decir. No se crea. Entonces el profeta Isaías dice que así como el efecto que tiene la lluvia y la nieve sobre la tierra, es exactamente lo que sucede con la palabra del Señor. Nunca vuelve vacía. Entonces eso significa que cada vez que Dios pronuncia algo sobre tu vida, ya está cargado de poder creativo, de intención divina y de cumplimiento garantizado en tu Biblia. Ahora, las palabras de Dios no son simples sonidos. La palabra de Dios es semilla. ¿Qué es la palabra de Dios? Es semilla. No es solo una promesa, es proceso, ¿cierto? No es solo declaración, es destino, el movimiento, la palabra del Señor. Su voz no es ruido en nuestras vidas. Su voz no es información. Su voz es transformación. Su voz no es sugerencia, es decreto, no es posibilidad. Su voz es cumplimiento. Las palabras humanas intentan convencer. La palabra divina establece algo cada vez que se habla su palabra. El hombre habla de lo que ve, pero Dios habla y hace, hermano, que exista lo que no se veía. Por eso es que hoy, hermanos, amigos que me escuchan,
necesitamos más que opiniones, necesitamos oír a Dios. Porque cada vez que tú tienes un problema, cada vez que tú pasas por una crisis, ¿cuántas opiniones tienes de aquí y de allá? Muchas, ¿cierto? Cuando tienes un problema matrimonial, ¿qué es lo que tú escuchas? Opiniones de aquí, opiniones de allá, opiniones de todas partes, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Tenemos muchas opiniones, pero escuche bien, nosotros para hacer lo correcto, para hacer lo que debemos hacer, necesitamos oír la voz de Dios. Ahora, no necesitamos más ruido, hermanos, no necesitamos más eso. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios, porque entonces una sola palabra de Dios puede hacer en un instante lo que años de esfuerzos humanos no han logrado en nuestras vidas. ¿Quién ha podido hacer que tú seas la persona que eres ahora? ¿Lo hizo tu mamá? La mataste de diabetes y no has cambiado. La tienes toda hipertensa. ¿Cuántos me escuchan? Y no habías cambiado hasta que no vino la palabra de Dios sobre tu vida y la recibiste, la aceptaste y la viviste. Entonces cambiaste. ¿Qué te cambiaba? ¿Cierto? Estás como la mujer samaritana, tienes 5 mujeres y la que tienes ahora tampoco es tuya. Espero que me esté escuchando, porque una sola palabra de Dios puede hacer en un instante lo que años de esfuerzos no pueden lograr. Una sola frase divina puede romper cadenas, puede cambiar estaciones emocionales, puede restaurar destinos y puede abrir caminos donde nosotros creemos y vemos que no los hay. Isaías declara que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y prospera en aquello para lo cual fue enviada. Eso significa que cada vez que Dios habla sobre una vida, cada vez que Dios habla sobre un hogar, cada vez que Dios habla sobre una iglesia, algo inevitablemente tiene que suceder en estas 3 áreas. Ahora, este es el fundamento del mensaje de ahora en esta mañana. Cuando Dios habla, escuche bien, cuando Dios habla, algo sucede. Y si Dios decide hablar a tu vida, si Dios decide hablar a tu casa, si Dios decide hablar a tu situación, entonces yo te digo algo: prepárate, porque el silencio termina, el proceso se acelera y lo imposible comienza entonces a tomar forma. Hoy por esto es que vamos a entender que el problema nunca ha sido si Dios ha hablado o si Dios falla en su palabra, en lo que Él dice. La verdadera pregunta tendríamos que hacerla de esta manera: ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está pasando dentro de nosotros cuando Él habla? ¿Cómo estoy respondiendo a lo que Él me está diciendo? Si Dios me habla una palabra y yo sigo siendo el mismo, tengo que tener el cuidado de que esa palabra que Él me habla, entonces yo no la resista, porque cada vez que yo resisto una palabra que Dios me está hablando, entonces es un asunto de endurecerse más el corazón. Y cuando se endurece más el corazón, se argumenta más la mente, menos vas a cambiar en tu vida, porque resistes la palabra de Dios. Por eso te voy a hablar de algunos principios interesantes en esta hora que dice el pasaje. El primero: la palabra de Dios tiene poder creativo. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene poder creativo. Mire lo que dice la Biblia. El libro de Salmos, capítulo 33, versículo 9. Porque Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. Porque Él dijo y fue hecho. ¿Están aquí conmigo? Él mandó y existió, dice la Biblia. Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe. ¿Por la fe qué? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Simplemente por
lo que Dios dice o Dios dijo en su palabra. Entonces Dios no habla para informar, Dios habla para crear. Su palabra tiene la capacidad de producir lo que anuncia. Cuando Él te dice algo, cuando Él te anuncia algo, es porque está produciendo algo dentro de ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Está destruyendo fortalezas de vicio, está destruyendo fortalezas de situaciones del pasado, y está creando cosas nuevas dentro de ti. Gloria al nombre del Señor. Ahora, este principio revela una de las verdades más profundas de la revelación divina. Cuando Dios habla, no solamente está anunciando una idea, está liberando realidades para ti. Su voz no describe posibilidades, su voz establece destinos. Las palabras humanas informan, las palabras humanas tratan de persuadir, o de expresar, pero la palabra divina, la palabra de Dios produce, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios origina algo. Desde el principio se ve este patrón. Antes de que existiera la luz, vea el capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, ¿qué? Dijo Dios. No es que Dios comenzó como un inventor, a crear, a pensar, a inventar la luz. No, su palabra. Cuando Él dijo su palabra, creó entonces, hermano, la luz. Pero ¿qué pasa con mucha gente cuando no entiende la palabra, cuando no conoce la palabra, cuando no le pone la atención a la palabra como tiene que ponérsela? Hoy muchas personas viven bajo palabras negativas. Vivimos en una generación donde abundan las voces. ¿Donde qué? Por eso escasean las palabras que edifican. Mucha gente camina por la vida cargado de frases de alguien que alguien le dijo sobre su vida hace muchos años atrás. No sirves para nada. Nunca vas a cambiar. ¿Sí? ¿Me escucha? A mí me decían, árbol que nace torcido. Mire que bien se sabe más que la Biblia, usted los dichos. Y me decían otra peor. ¿Me escucha? Nunca vas a cambiar. Eres igual que tu padre. ¿A cuántos le dijeron eso? Tú no tienes talento. Tú siempre vas a fracasar. ¿Están escuchando? Y aunque pronunciadas en el pasado, la gran mayoría de las veces entonces sigue gobernando el presente de aquellos que están creyendo esa palabra. Por eso las palabras no son sonidos vacíos, las palabras son semillas. ¿Qué son las palabras? Alguien siembra una semilla y ¿qué espera de esa semilla? Que un día, entonces toda palabra sembrada en el corazón produce fruto tarde o temprano. Una palabra negativa sembrada en la niñez entonces puede convertirse en inseguridad en la persona cuando es adulta. Una palabra de rechazo puede transformarse en miedo al fracaso. Una palabra de burla puede crear complejos durante toda la vida de esa persona. Una palabra, fíjense, porque las palabras no son sonido, las palabras son semillas, ¿cierto? Un maestro le dijo a un niño en la escuela: tú no eres inteligente. Y entonces el niño, dice la historia, que el niño creció creyendo esa palabra que el maestro le dijo. En la escuela, entonces el niño dejó de intentar. En el trabajo evitaba responsabilidad cuando fue adulto. Y en sus relaciones siempre se sentía inferior, siempre fracasaba. No era falta de capacidad, que era el efecto de una palabra que se convirtió en identidad en la vida
de ese hombre. Proverbios capítulo 6 versículo 2 nos enseña que hay palabras que te atan. Mira, dame Proverbios capítulo 6 versículo 2. Hay palabras que atan la vida de las personas. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 6 capítulo 2 versículo 2, perdón. Dice: te has enlazado. ¿Con qué? Te enlazas, quedas preso en los dichos. En otras, lo que está diciendo, alguien dijo palabras contrarias contra ti. Esas palabras te atan. Pero para ti es muy normal decir aquello que dijeron de ti. Soy un fracasado, siempre voy a vivir en miseria, siempre voy a vivir de esta manera. Porque alguien te dijo en alguna ocasión que tú no eres inteligente, como en el caso de este niño. Ahora, las palabras no solamente atan, pero las palabras crean atmósferas. ¿Qué crean las palabras? Donde entonces predomina las palabras negativas, el ambiente se vuelve pesado. ¿Usted ha estado donde dos personas chismosas? ¿Sí? ¿Usted ha estado donde dos o tres personas amargadas hablando? Usted no quiere estar ahí. Bueno, usted quiere estar ahí si es chismoso, está amargado, ¿va? Pero si no, entonces usted está incómodo en ese ambiente. En una casa donde siempre se dice no alcanza el dinero, entonces en esa casa se respira la escasez. En una empresa donde se dice esto va a fracasar, ningún empleado trabaja con entusiasmo, ningún empleado trabaja con fe. En una iglesia donde se dice ya no hay avivamiento en esta iglesia, entonces la expectativa sobre avivamiento va a morir. Las palabras son como el clima del alma, determinan si algo florece o determinan si algo se va a marchitar. ¿Ustedes tienen pericos en su casa? Levánteme la mano. Levánteme la mano el que tiene un perico en su casa. ¿Habla su perico? No habla, enséñalo a hablar. Pero dicen que un hombre tenía pues un loro, un perico, y el perico repetía todo lo que escuchaba. Un día comenzó a decirle cada mañana, el dueño del perico le decía al perico: eres un inútil, eres un inútil. Después de semanas, el lorito o el perico ya no decía otra cosa. Y entonces un visitante que llegó a la casa preguntó: ¿por qué tu loro repite siempre la misma palabra? Y el dueño respondió: porque esto es lo único que ha escuchado. Si hace efecto en un loro, si hacen efecto las palabras en un perico, ¿cuánto más hacen efecto en ti? En mí y en cualquier persona. Entonces muchas personas son como este loro, como este perico. Repiten lo que oyeron de sus padres, repiten lo que escucharon de sus maestros, repiten lo que escucharon de sus amigos, repiten lo que escucharon o lo que les ha sucedido de experiencias. No hablan su verdad, hablan la voz que los ha marcado en la vida. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Pero escúchelo bien. ¿Qué pasa cuando Dios habla sobre ti? ¿Saben lo que pasa? La voz de Dios, la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios va a cancelar todo diagnóstico negativo en tu vida. Cuando Dios declara restauración, entonces el pasado pierde autoridad, porque ya entendimos que la voz de Dios, la palabra de Dios no es simple sonido. La palabra de Dios es creativa.
¿Me están entendiendo? Por eso es importante. Tú vienes cargado, tú vienes formado, tú vienes con una cultura de acuerdo a las palabras que te han dicho, que te han formado. Por eso es importante la administración de la palabra. En esta iglesia es importante la adoración, es importante la alabanza, pero es importante la palabra de Dios, porque eso es lo que te forma, eso es lo que destruye lo negativo que han sembrado en tu vida, y lo nuevo que va a hacer Dios se forma a través de lo que se te enseña, se te predica en esta palabra. Que tú no quieras cambiar, ese es tu asunto, ese no es mi problema, ese es asunto tuyo y de Dios, porque no estás resistiendo lo que yo digo, tú resistes lo que Dios dice para tu bien. ¿Cuánto me escucha? Por eso cuando Dios habla sobre ti, su voz cancela todo diagnóstico humano negativo. Cuando Dios declara restauración, entonces el pasado pierde autoridad. Un ejemplo que le doy, capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, la visión de los huesos secos. El profeta Ezequiel ve un valle lleno de restos de huesos sin esperanza. Hablaba de, según el versículo 11 y versículo 12 en adelante, era la situación del pueblo de Israel. El pasado de Israel decía nación muerta, eso era lo que decía. Por eso es que Dios le reveló esa visión al profeta Ezequiel. Ellos decían, estamos muertos, estamos como en una tumba, así nos sentimos. Pero Dios dijo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Porque Dios siempre va a contradecir lo que sembró la cultura, lo que sembró el enemigo, lo que sembraron tus antepasados por la ignorancia también. Dios siempre va a contradecir. Oh, tus antepasados fueron narcotraficantes, también tu generación va a ser narcotraficante. Pero tú cortas con eso por lo que estás escuchando y por lo que estás revelando de la palabra del Señor. Dale un aplauso a Jesús. Cuando Dios declara propósito para una vida, entonces la confusión en la vida de esa persona se va a romper. Tengo un ejemplo. El llamado a este personaje en la Biblia que se llama Abraham. Dice la Biblia que Abraham vivía en tierras paganas, sin rumbo profético claro para su vida. Pero entonces Dios le habló. ¿Dios qué? Mire cómo cambia su vida. Y le da una instrucción. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y sabes una cosa, y serás bendición. En el presente que vivía Abraham, de acuerdo al pasaje que les estoy mencionando, Abraham no vivía de esa manera. Pero Dios, cuando te habla, no te habla por tu presente, te habla por lo que ya está creando y por lo que va a hacer contigo a futuro. Hay un propósito definido de parte de Dios para tu vida. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy predicando? Y entonces lo que hizo Abraham, ¿qué fue? Obedecer la palabra de Dios. Esa palabra, cuando él la obedece, entonces eso define su identidad, define su dirección y su legado. Porque es importante obedecer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un legado, hay una generación que sale de nuestros lomos. El Dios que tú conoces, el Dios que te predicamos aquí, es un Dios de generaciones. Cuando te salvó, cuando te llamó, no está pensando en ti, no está pensando en tu cara bonita, está pensando en ti y en tus generaciones. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Entonces una palabra que Abraham obedeció ha bendecido a generaciones, y tú eres parte de eso. Ahora, el segundo principio que yo te enseño acá: la palabra de Dios tiene dirección profética. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Ahora les enseño un poquito esto. Dirección profética no es saber el futuro, ¿sí? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, alguien
dijo en una ocasión a un pastor que llegó de visita, le dijo: profetíceme, profetíceme, profeta. ¿Quieres que te profetice? Ponte a leer la Biblia. ¿Me está escuchando? Porque la gente siempre que piensa en lo profético está pensando más en un adivino. Mejor vete con la Mishanti, o vete con el hombre ese que se hace mujer, que luego dice que quién va a ganar el mundial y quién. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Entonces escuche bien lo que le voy a decir. Dirección profética no es saber el futuro. ¿Sabe qué es dirección profética? Es caminar con Dios paso a paso. ¿Paso a qué? Y este es el mapa por donde tú tienes que caminar. ¿Sí? Si te equivocas, te va a decir que des vuelta en la rotonda. Este es tu GPS, ¿cierto? Redireccionando, cambiando. Y de ti depende entonces cambiar. Entonces el texto dice que su palabra prospera en aquello para la cual esa palabra fue enviada. Cada vez que un predicador, que uno como pastor se para frente a ustedes aquí o en la célula, entonces tiene que llevar una palabra de parte de Dios, porque entonces esa palabra viene de parte de Dios, y esa palabra va a traer prosperidad a tu vida. Y no me refiero a prosperidad económica, prosperidad de tu alma, crecimiento, avance en tu vida espiritual. Eso tiene que tener una palabra. Por eso no hagas común escuchar un mensaje, no hagas común escuchar una enseñanza de una célula, no hagas común escuchar Universidad de la Vida, Capacitación Destino. Dios tiene una palabra profética a través de eso. Alabe el nombre del Señor. Dice que la palabra será prosperada en aquella para lo cual fue enviada. La necesidad que tiene, ¿cómo te llamas? Ramón, ¿no es la misma que tiene? ¿Es tu papá o qué? Ajá, se parecen. No es la misma que tiene su hija. Son diferentes. Pero Dios es tan sabio que sabe cómo darle una palabra a Ramón y sabe cómo darle una palabra a su hija en el mismo momento, por el mismo hombre, por el mismo ser humano imperfecto, si tú quieres, pero es Dios dándole una palabra de dirección, de corrección, que debe tomar esta dirección, debe tomar esta otra dirección. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Eso significa que su palabra no es general, que su palabra no es improvisada, su palabra es específica y su palabra es dirigida. El pasaje declara que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Hay una razón entonces por qué Dios envía una palabra cada domingo. Hay una razón por qué Dios entonces envía una palabra cada que tú te sientas a leer la palabra, cada que tú vas a tu tiempo devocional y tú comienzas a leer la Biblia. Hay una palabra que Dios te está hablando, Dios te está profetizando, Dios te está diciendo: camina, esta es la dirección que tú debes seguir. ¿Sí? Entonces el contexto es la parte de arriba, la parte de abajo es el contexto del libro de Isaías. El Señor está afirmando que su voz no es solo informativa, su voz, su palabra es intencional, su palabra es activa, su palabra es dirigida. Cada palabra divina tiene un destino asignado y una misión específica cuando esa palabra se suelta. No es sonido al aire, es semilla con propósito.
Así otra vez, como la lluvia no cae sin producir fruto en la tierra, la palabra pronunciada por parte de Dios jamás falla en producir no solo información, pero transformación espiritual, restauración y cumplimiento de esa palabra en tu vida y en tu corazón. La palabra de Dios no actúa al azar, tiene dirección profética, lo que significa que tiene un origen eterno, viene de parte de Dios, tiene un objetivo definido, lo que Él determinó para qué está soltando esa palabra, tiene un resultado seguro. ¿Cuál es ese resultado seguro? Prosperidad en el corazón y en la vida del que está siendo receptor, recibiendo esa palabra. Y cuando tú eres entendido y obediente, ¿te has fijado que tú mismo te asombras de los cambios que están sucediendo en tu vida? ¿Sí o no? Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Ya no me peleo con el marido? ¡Wow! Ahora lo bendigo. ¿Qué pasó aquí? Me da asco fumar. ¿Qué pasó aquí? Ya no quiero ir al table. ¿Qué pasó? ¿Cuántos me escuchan? Ahora solo quiere venir a adorar al Señor, quiere hacer las cosas de Dios. Él o ella dice, bueno, la situación económica y financiera no está igual que antes, pero ahora tengo paz, ahora duermo como un bebé, ahora estoy tranquilo, estoy esperando en Dios, sé que Dios me va a bendecir. Hay una prosperidad de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Si la palabra fue enviada con un propósito específico a tu vida, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Así que por esa razón tú debes declarar lo que Dios dice. No declares lo que sientes. ¿Sí? No declares lo que sientes. Porque cuando tú alineas tus palabras con lo que Dios dice en la Biblia, entonces tú te estás alineando con la dirección profética de Dios para tu vida. Dios nunca habla por hablar. Cada palabra divina tiene una asignación divina. Soltamos una palabra y entonces esa palabra está buscando un lugar de habitación, donde habitar. ¿Para qué habita la palabra? Para encarnarse en ti, para volverse parte de ti. Y si la palabra de Dios se vuelve parte de ti, entonces la consecuencia es que habrá una transformación interna dentro de ti. Donde había ansiedad, ahora hay paz. Donde había pensamientos de muerte y de depresión, ahora hay pensamientos de vida y de victoria. ¿Cuántos me están escuchando? Porque hay una palabra que se asignó, que se soltó sobre ti. En la Biblia nosotros vemos que cada vez que Dios habló, algo fue activado. No fue eso, sus palabras, como ya estamos marcando, no fueron sonidos al aire, fueron decretos con destino. Dios dijo algo y esa palabra se destinaba para algo o para alguien. Mire lo que dice la Biblia. En un tiempo cuando la nación de Israel no tenía voz de Dios, no había profeta que trajera dirección divina, entonces la Biblia nos enseña que la voz de Dios siempre produce movimiento espiritual. Y en 1 de Samuel capítulo 3 había un niño llamado así, Samuel capítulo 3, que estaba sirviendo al Señor en el templo, porque el sumo sacerdote llamado Elí era viejo, gordo, sin... Perdón con los gorditos, no es mi intención ofender a nadie, no, porque así dice la Biblia, así enseña la Biblia. ¿Me escucha? Ella no oía la voz de Dios, pero Samuel estaba ahí.
Y Dios le habló 3 veces a Samuel, hasta que Samuel respondió. Su respuesta fue: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Qué dijo Samuel? Y cuando entonces vino la palabra a Samuel, esto marcó el inicio de una nueva temporada profética para Israel. Se levantó Samuel como el profeta de esa nación. Antes de esa palabra, Samuel era un niño desconocido. Después de ella, se convirtió en el profeta de Dios para una nación. Pero había una palabra específica. No era para los hijos de Elí, no era para Elí, que estaba desconectado con Dios. Era para Samuel. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces nosotros necesitamos a la generación de Samuel. La generación de Samuel que dice: habla, Señor. ¿Qué? Dígalo de perdido. Que tu siervo, ¿qué? Que tu siervo oye. Yo quiero que hablen los chamacos y hablan los papás por ellos. Habla, que tu siervo oye. Esa es la generación de Samuel. Ahora, la palabra de Dios transforma circunstancias imposibles. Hay una historia que marca la Biblia, se llama Elías. Elías, con una palabra, declaró sequía y luego declaró lluvia. Primero de Reyes 17-18. Ahora, no era magia, no era optimismo, era la autoridad de una palabra recibida de parte de Dios. El cielo se cerró. Cuando Dios habló, también se abrió el cielo en el tiempo de Dios. Pero Dios utilizó a un hombre llamado Elías. Por una palabra el cielo se cierra, por una palabra el cielo se abre para que haya lluvia. Y el Dios de Elías y el Dios de Samuel es el Dios que predicamos en esta casa. Todavía Dios sigue obrando, todavía Dios sigue trabajando, todavía Dios sigue levantando hombres y mujeres que quieran escuchar su voz y que activen el propósito y el destino para el cual fueron llamados y plantados en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ahora, la palabra de Dios crea lo que anuncia. Él anuncia algo, y cuando ya lo anunció, cuando ya se dijo, esa palabra de Dios está creando en el corazón y en la vida de las personas. Apague el celular, hermana, apáguele, ayúdele a apagar el celular ahí. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, está María. El ángel le habló a María. ¿A quién le habló el ángel? Y le anunció. ¿Qué hizo el ángel? Le anunció que iba a concebir al Salvador. Pero espérame. María estaba en planes de boda. Espérame. ¿Cómo que el Señor fomenta la infidelidad? Hay que entender este asunto, ¿verdad? Y le dice: María, tú fuiste escogida por Dios, ¿cierto? Parafraseando, para que el Salvador del mundo nazca en ti. Y María estuvo dispuesta. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Humanamente imposible, biológicamente ilógico, socialmente riesgoso, porque entonces cuando vieran a María embarazada iban a decir: mira, engañó a José antes de casarse con él. Y usted sabe lo difícil que era en ese tiempo cuando una mujer caía en adulterio o engañaba a quien iba a ser su esposo. ¿Para qué nos extendemos en eso? Pero cuando ella respondió: hágase conmigo conforme a la palabra que el Señor ha dicho, lo profético entonces se volvió visible. La palabra de Dios se manifestó más rápido, o se manifiesta más rápido en corazones rendidos. Cuando tú le dices sí al Señor, aunque parezca duro,
lo que Él te está diciendo, aunque vaya en contra de tus intereses personales, y tú dices: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, entonces el Señor acelera los procesos en tu vida. Si te cambia completamente por dentro, porque si Dios no te cambia por dentro, entonces no te puede dar lo que tú estás pidiendo por fuera. Hay alguien aquí que está pidiendo una empresa, pero Dios no te va a dar esa empresa hasta que tú dejes de ser tacaño, hasta que tú dejes de ser de corazón endurecido. Dios no te va a bendecir. La gente no tiene la culpa de tu situación económica, tú la tienes. Déjate cambiar por Dios. Yo no sé para quién estoy soltando esta palabra, pero cuando tú te dejes cambiar por Dios internamente, entonces Dios te va a soltar la empresa que tú quieres. Antes no, porque te vas a perder. ¿Me escucha? Si así no vienes a la iglesia, imagínate. Dile al que está a tu lado: se me hace que te están hablando a ti. Ahora, la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace la palabra de Dios? Cuando se te suelta la palabra, redefine identidad. Tú vienes con una identidad a la iglesia, ¿cierto? Como yo les he dicho en otras ocasiones, yo llegué a la iglesia con una identidad de vago. Yo les dije que yo caminaba, hermano, aún viniendo a la iglesia con el pantalón hasta acá, mire, con un paño hasta acá, y caminaba así como mirando aviones, mire. Así caminaba yo, ¿cierto? Era un vago. Y entonces cuando vas recibiendo la palabra, y la palabra de Dios te va cambiando tu manera de pensar, tu manera de sentir, va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de actuar. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Está aquí conmigo? Y si tú te conviertes, el Señor te cambia por dentro, te cambia por fuera. Si tú me manifiestas todavía por fuera, dices: no, el Señor quiere el corazón. Sí quiere el corazón, pero cuando te cambia el corazón, entonces tú dices: esto está mal en mí. Esto no es correcto que yo esté en este lugar. No es correcto que yo tenga esta forma de vestir. ¿Me está escuchando? Esta manera de actuar no es correcta. Porque está cambiando ¿qué? El corazón, porque vino una palabra a tu vida y a tu corazón. Redefine tu identidad. Dice la Biblia que cuando Jesús habló a Pedro, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18 es donde dicen los de la iglesia tradicional que salió el primer papa, sus narices. Tú eres Pedro. Pedro significa pequeña piedra, porque él era Simón, era su nombre. ¿Sabe lo que significa Simón? Simón significa algo débil, algo endeble. Caña cascada le llamó el Señor. Por eso le dijo: tú eres Pedro. Le estaba hablando de lo que se iba a convertir, la identidad que le iba a dar. Y le dijo: y sobre esta roca. Roca es algo grande. Esta roca, sobre esta roca, dijo Jesús, o sea, sobre mí se edificará la iglesia. Para que si viene con esa idea católica, se la quite de su cabeza. ¿Me está escuchando? El sumo pontífice es Cristo. No hay más. Dicho sea de paso, ¿cierto? Entonces Pedro le dice el Señor: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba describiendo quién era, sino quién llegaría a ser Pedro. Eso estaba diciendo. Pedro aún era impulsivo, Pedro era inestable en el presente cuando Jesús le está hablando eso, pero la palabra profética de Cristo lo estaba moldeando. Se había soltado una palabra: lo que tú vas a llegar a ser. Ahora eres inestable, ahora vas y vienes, ahora no tienes identidad, ahora te crees perro, mañana te crees gato, el pasado te crees puerco.
que está a tu lado: espero que no te estén hablando a ti. ¿Me entiendes lo que estamos diciendo? Dios no te llama por tu condición actual. ¿Me escucha? Dios te llama por el diseño eterno que Él ya dijo que tú ibas a llegar a ser. La palabra de Dios redefine propósito y destino. Hay un hombre llamado Saulo de Tarso primero, pero luego se convierte en Pablo. ¿Sabe por qué se convierte en Pablo? Porque tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Y cuando estaba en la oscuridad, porque quedó como ciego, entonces levanta un hombre llamado Ananías y lo envía a donde estaba Pablo, y le dice: ora por él, predícale la palabra, porque instrumento me es útil este hombre para llevar mi palabra a los gentiles. Había definido su identidad, había un propósito para él. Es igual contigo, es igual conmigo. Hay un propósito específico para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Alaba a Jesús. Principio número 3. La palabra de Dios, diga conmigo: la palabra de Dios produce manifestaciones visibles. ¿Están aquí? Versículo 12 del 55. El pasaje continúa diciendo: saldréis con gozo, seréis guiados con paz. Es decir, cuando la palabra del Señor se cumple en tu vida, se nota. Dile al que está a tu lado que se te note. Que se te note que la palabra te ha cambiado, que la palabra te ha afectado, que la palabra de Dios te está transformando. Que se te note. Vamos, alaba el nombre del Señor en esta hora. Dice, interesante el versículo 12, porque entonces lo que Dios hace no es algo invisible ni imaginario. Lo que Dios hace produce evidencia. ¿Cuánto me escuchan? Tú no vas por la calle diciéndole a la gente: mírenme, soy cristiano, mírenme. O cuando ves un árbol de guayaba, de fruta, de mango, qué sé yo, diciendo: mírenme, doy mango, mírenme, doy guayabas. Tú cuando ves un árbol de guayaba, da guayabas, claro. ¿Cuánto me escuchan? Pero cuando a ti te ven y la gente dice: ¿qué será? Parece el E.T., parece buchón. ¿Qué es? ¿Es emo o qué es? ¿De qué se trata con él? No saben qué eres. Pero cuando la palabra hace su efecto, cuando la palabra te cambia y la gente te escucha hablar y la gente dice: este es cristiano. La gente no anda rebuscando, la gente no anda viendo. ¿Será? ¿No será? Pues hay veces que pues sí parece. Hay lunes que llega como para el diablo. Hay otras veces que llega muy cantador de alabanza. Pues es cristiano, no es cristiano. ¿Eres o no eres? ¿Cierto? Si estás así de esa manera, ni digas que vienes a esta iglesia, por favor. Mira, para que te dé caché, di que vas a la catedral
de allá de la plazuela del centro. No digas que vienes aquí a la Zapata, por favor. Usted me escucha lo que yo le estoy diciendo. Porque en verdad la palabra de Dios produce manifestaciones visibles. Se ve. No es algo invisible ni imaginario. Produce evidencia. Dice el versículo: con alegría, con gozo en lugar de tristeza. No porque desaparezcan los problemas, mis hermanos, sino porque cambia la perspectiva de la persona que está recibiendo la palabra. El corazón deja de enfocarse en la pérdida y entonces comienzas a enfocarte en la promesa. Dice que entonces otra evidencia es que habrá paz en lugar de ansiedad. Entonces nosotros debemos saber que la paz no es ausencia de problemas, porque entonces de repente nosotros sentimos que paz es que no sientas nada. Paz es que como el Derbez. Qué bonitos niños, mira qué tranquilidad, y de repente uno se le sale del aro. Mendigo chamaco, de repente comienza: producción, llévense este chamaco, dice. ¿Se ha visto ese programa? Y de repente siento que así son muchos, como que sienten que paz no es sentir nada. No. ¿Sabe lo que es paz según la Biblia? Es tener el control, es tener autoridad sobre la enfermedad, sobre el problema, sobre la crisis, sobre el temor y el miedo colectivo que está en el estado y que está en el país. Es decir, mi Dios gobierna mis emociones y mis sentimientos. Aunque el cielo y la tierra se estremezcan y caigan, yo sigo confiando en el Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Alábalo si puedes. Levante su mano derecha conmigo y diga: Dios tiene el control. Así de sencillo. Pero el pasaje sigue hablando dirección en lugar de confusión. La palabra de Dios actúa como brújula, aclara decisiones, prioridades y caminos. Si lo que escuchas todo el día son noticias negativas, si lo que escuchas todo el día son críticas y te producen temores, ¿sabes lo que va a suceder con eso? Eso te va a moldear el ánimo, eso te va a moldear la percepción de lo que ves. Pero si tú llenas tu interior con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, entonces su palabra va a producir dentro de ti una manifestación visible. Cuando tú hables, vas a hablar en fe. Cuando tú hables, vas a decirle a los demás en el Dios que tú crees. Cuando tú hables, vas a dar esperanza, aunque todo el mundo esté colapsándose en el miedo, en el temor, en la crisis de miedo que hay en la sociedad. Tú vas a hablar diferente. Cuando todo el mundo diga no hay, porque entonces las empresas están cerrando, tú dices: yo no dependo de la empresa, yo dependo de la economía del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ese va a ser tu lenguaje. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Porque te estás llenando de la palabra, porque estás creyendo en el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Alaba y da un grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que le digo que cuando Dios habla, no solo comunica información, transforma realidades. ¿Cuál es tu realidad ahora mismo? Su voz tiene poder creador, restaurador y redentor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos un patrón claro. Lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para el Señor en nuestras vidas. Donde Dios habla, entonces la esterilidad se vuelve fruto. En la Biblia la esterilidad representa imposibilidad, representa frustración, representa espera prolongada. Pero cuando Dios interviene, el vientre cerrado se convierte en una cuna de milagros. ¿Cuántos dicen
amén por eso. La Biblia dice de una mujer llamada Sara. Sara recibió promesa cuando humanamente ya no había esperanza. Y saben una cosa, dio a luz al hijo de la promesa. Según Génesis 18 al 21, hermano, Ana era estéril y un día le clamó al Señor, y entonces el Señor abrió su matriz y nació el profeta más grande de la nación de Israel, llamado Samuel. ¿Sabe por qué? Porque donde la palabra de Dios entra, donde la palabra de Dios trabaja, va a haber un fruto, va a haber una evidencia de una transformación, de un cambio interno. ¿Cuántos me dicen amén por lo que yo estoy predicando? Donde la palabra de Dios trabaja, el desierto se vuelve jardín. Hay hogares que, hermano, parecen infiernos literales en la tierra. Y no el infierno de Dante, el infierno que dice la Biblia. Hay gusanos, hay lloro y crujir de dientes en ese hogar. Pero cuando la palabra de Dios trabaja en el esposo, cuando la palabra de Dios hace su función en la mujer, cuando la palabra de Dios hace su función en la familia, entonces eso que era infierno ahora se convierte en el jardín del Edén. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios habla, Dios trabaja, Dios anuncia su verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Alabe su nombre. Te voy a enseñar el cuarto principio. Cuando tú te vas al Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que las palabras de Jesús tienen el poder para cambiar destinos, para romper ataduras y para dar propósito a la vida de las personas. ¿Sí? A mí me pasaron esas tres cosas. Yo era alguien atado, yo era alguien sin destino, yo era alguien sin propósito. ¿Me están escuchando? Pero cuando el Señor nos llamó, el Señor nos salvó, el Señor nos restauró, y el Señor ha establecido su palabra y la sigue estableciendo en nuestra vida, en nuestro ser, sigue cambiando todavía, sigue, la palabra de Dios sigue obrando en nosotros. Entonces el Señor puso restauración, puso destino, puso propósito en nuestras vidas. Jesús dijo en una ocasión, Juan capítulo 6 versículo 63, le dijo a la gente: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Dos cosas importantes. Juan 6:63, espíritu y vida. Ahora, ¿qué significa espíritu? Significa que lo que Jesús está hablando viene del Espíritu de Dios, no viene de razonamientos naturales. Son palabras que transforman el interior, no solo informan la mente. Porque mire, si este libro llamado Biblia solo informara tu mente, pues no sé, tú serías el próximo Aristóteles, el filósofo Jarochus. No sé, me gusta. Lupus, filósofo griego de Sinaloa. Estoy hablando en griego, ustedes no me entienden el griego que yo hablo. Pero la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios no informa, la palabra de Dios transforma. Transforma. Por eso es que el adicto deja de ser adicto. Por eso es que la prostituta deja de ser prostituta. Por eso es que el enfermo de cáncer deja de tener cáncer. Por eso el que está quebrado financieramente deja de estar quebrado financieramente. Cuando empieza a practicar los principios de la palabra de Dios, comienza a hacer lo que Dios dice y se va para arriba. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No es suerte,
no es suerte, no es magia, es vivir lo que dice Dios en su palabra. Ahora dice son vida. Eso indica que quien recibe sus palabras con fe, entonces experimenta vida espiritual, experimenta renovación, experimenta dirección, experimenta salvación. ¿Cuánto me escuchan? ¿Cierto? Ahora, fíjense ustedes qué impresión. Hay gente que está muerta. Puedes poner un muerto aquí, un muerto ahí. Patéalo. ¿Te va a decir algo? Pellízcalo. ¿Te va a decir algo? No. Pero quien tiene vida sí. Y yo no entiendo a la gente entonces, hermano, cuando va a enterrar a sus muertos le ponen música. ¿Qué fregado sabe el muerto? Y con la banda todo lo que dan. Y al último le cantan el amor eterno. Le llevan flores. Nunca le llevaron flores a la cama. Y ahora que está muerta la vieja le llevan flores. ¿Usted entiende el comportamiento y la actitud de los seres humanos? No. ¿Cuánto me entiende? Está muerto y ahora abrazan la caja y nunca lo abrazaron en vida. Cumpleaños y ni se acordaban que cumpleaños el viejo. ¿Quién entiende a las personas? ¿Cuánto me escucha? Pero entonces cuando el Señor viene a tu vida, sus palabras son espíritu, vienen del mismo Espíritu Santo. Sus palabras producen en ti vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Esto es, si tú la recibes con fe, entonces tú experimentas vida espiritual, experimentas renovación, dirección, experimentas la salvación del cielo. Alabado Jesús. Entonces cada vez que Jesús habló con autoridad, algo cambió en la vida de las personas. Algo cambió inmediatamente. Entonces, si tú no estás cambiando, si tú sigues siendo el mismo pecador, pero ahora sabes dónde están los versículos bíblicos y sabes cantar las canciones, algo no está bien en ti. ¿Cierto? Si todavía te sigue fumando tu cajetilla de cigarro y antes de venirte a la iglesia, mira, te lavas como 4 o 5 veces los dientes para que no te apeste la boca aquí. Ni voy a voltear para ningún lado para que no piense que le estoy diciendo a él. Algo no está bien en ti. ¿Sí? Viene a la iglesia, te pelea cuando se sienta alguien en su lugar. Le dice, muévese para allá, está lleno. No, ahí está parado. Este es mi lugar, aquí me quiero hacer. Por Dios. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? Algo no está funcionando bien dentro de ti. La palabra no está haciendo el efecto que tendría que hacer en ti. No porque la palabra no tiene poder, sino porque de repente tú te conviertes en un necio testarudo que no quiere cambiar. El Evangelio de Marcos capítulo 4 dice el efecto que tiene la palabra de Dios. Jesús está bien a gusto, está cansado, ha hecho muchos milagros, manda a los discípulos y de repente vienen los vientos, las olas comienzan a mover la barca. ¿Escucha? Y entonces los discípulos comienzan a inquietarse, como tú comienzas a inquietarte muchas veces. Pero si el domingo estuviste aquí y dijiste 500 amenes a la palabra que se te predicó, y ahora el diablo te hizo lero, y con eso te andas quejando y andas llorando con eso. ¿Escucha lo que le estoy diciendo?
Va donde el doctor y le dice: una inyección, oren por mí, me van a hacer una cirugía, es una pequeña inyección. Pero él ya está pidiendo que todo el mundo interceda por él, porque está lleno de temor, no tiene la palabra fluyendo, funcionando dentro de su corazón. Y no es porque no queremos orar por ti, pero es tan melodramático que estás pidiendo oración por una inyección del sarampión. ¿Y dónde está, hermana? Aquí estoy haciendo fila, hermana. ¿Y cuántos le faltan? Pues no sé, hay como 500 adelante. Oren por mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuánto me escucha? Y así estaban los discípulos. ¿Me escuchan? Pero habían estado con Jesús, habían visto al Señor de los milagros. Y aquí vemos una verdad poderosa: la voz de Cristo tiene autoridad sobre todo lo que amenaza nuestra paz. Que entonces Él se levanta y dice: calla, enmudece. Le dice la tormenta, y la tormenta se calma. Y es lo mismo con tu tormenta, y es lo mismo contigo y conmigo. ¿Saben una cosa? El viento no discutió, el mar no se resistió. Tanto el viento como el mar obedecieron al Señor, y eso significa que ninguna tormenta que hoy ruge en tu vida emocional, familiar, espiritual o económica tiene más poder que la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? No necesitas gritarle a la tormenta, necesitas escuchar la voz de Jesús, porque cuando Él habla, el caos se somete, el miedo retrocede y la fe despierta. Lo que para nosotros es tempestad, para Él es un escenario donde Él utilizará su autoridad. Su autoridad se va a revelar ahí, y cuando su autoridad se revela en medio de la tormenta, entonces tú creces en fe, entonces tú conoces mejor al Cristo de la Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 11, la historia de Lázaro. Los amigos de Jesús, Marta y María, Lázaro enfermó, fueron por Jesús y le dicen: tu amigo se enfermó gravemente. Y todavía Jesús se quedó unos días más donde él estaba. Y pasado el tiempo, Lázaro entonces fue puesto en la cueva, en la tumba, y Jesús vino. Y una de sus hermanas dice: Señor, ¿para qué viniste? Mi hermano ya falleció. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Llévame a la tumba. Y lo llevaron a donde está la tumba. Y Jesús pidió que la piedra fuese quitada. Muchos de ustedes conocen la historia, pero hubo una palabra que el Señor soltó. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Y yo he dicho en otras ocasiones que el Señor tuvo que ser específico, porque entonces si dice ven fuera, los otros muertitos se aprovechan y se levantan y salen también para afuera. ¿Cuánto me escucha? Pero cuando Dios habla, cuando el Señor habla, es específico. ¿Me escucha? Tiene una palabra muy específica para ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Como creo que esa palabra específica está soltándose ahora para algunos de ustedes, y dicen: yo recibo esa palabra, yo compro esa palabra es mía, no es para mi esposo, no es para mi vecino. Porque hay algunos que no crecen, no avanzan, no son mejores en Dios, porque siempre vienen a las reuniones con una pala espiritual para Martín, para Marta, para Fulgencio. Oh, esto está bueno para el fulano, para el... Es para ti. Dile al que está a tu lado: es para ti. Esa palabra es para ti.
pero sí que requete buena estaba y que no vino. Es para ti. ¿Cuántos me escuchan? Lázaro, ven fuera. Diga conmigo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte soltó a su presa. Por eso cuando Cristo habla sobre tu vida, escuche bien, tus cadenas no negocian con el Señor, se rompen. Su voz sigue teniendo autoridad sobre sepulcros emocionales, sobre crisis familiares, sobre diagnósticos médicos detenidos. Observa esto: Jesús no discutió con la muerte, no debatió con el sepulcro, no negoció con la piedra, simplemente habló. Porque cuando la voz del cielo se manifiesta, todo lo que parecía definitivo, todo lo que parecía que se terminó, se vuelve provisional. Hermano, es un proceso, luego va a cambiar esa situación. Estás ahí ahora, pero déjame decirte una cosa, dice el Espíritu Santo, dice el Señor: no vas a quedar ahí para siempre. Voy a sacarte de tu sepulcro, voy a sacarte de ese proceso, voy a sacarte de esa situación. Bendito sea su nombre para siempre. No será para siempre. En algún momento, si tú sigues caminando conmigo, escucharás mi voz que dice: ven fuera, ven fuera, ven a tu nuevo tiempo, ven a la nueva temporada que tengo para ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ven a lo nuevo que te voy a dar. Ven que te voy a levantar. Ven que te voy a restaurar. Ven que voy a hacer grandes cosas contigo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Alábelo si puede. Alaba, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios. Con la boca alaba a Dios, no con las manos. Y esa voz sigue activa en este tiempo, no solo con Lázaro. Cuando Cristo habla sobre tu vida, las cadenas que te atan o resisten se rompen. Las sentencias de muerte y de amenaza no se cumplen, se cancelan. Los diagnósticos no determinan, se someten a la autoridad de la palabra del Señor. Los finales no se sellan, se reescriben. El diablo te dijo: te voy a matar. El diablo te dijo: te vas a quedar enfermo. El diablo te dijo: te vas a quedar en miseria, en pobreza. El diablo te dijo no sé qué tantas cosas. Pero el Señor te dice: mira, yo borro todo eso y te doy una nueva historia. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor en esta hora. La tumba de Lázaro representa todo aquello que el enemigo quiso declarar irreversible. Sueños enterrados, matrimonios agotados, emociones sepultadas. Negocios que prosperaron en algún tiempo ahora se vinieron al piso, a la lona. Pero no estuvieras acá si el Señor no hubiera hecho eso. Pues el Señor te dice: voy a sacar de tu sepulcro, voy a sacar de tu sepulcro todo ese sueño que se ha olvidado, se ha enterrado. Te voy a dar lo que por mucho tiempo tú no te imaginaste que ibas a recibir. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? La voz de Jesús está resonando: Lázaro, 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 ven fuera. Alaba, porque cuando Cristo llama, no importa cuán profundo esté tu sepulcro, ni cuán pesada sea la piedra, ni cuán avanzado esté el olor a muerte. No importa, si Él llama, algo tiene que responder. Bendito su nombre para siempre. La muerte tuvo que soltar. ¿Se imaginan a Lázaro vendado saliendo? El Señor no le quitó las vendas.
lo importante había sucedido. Lázaro salió de su tumba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Cristo sigue llamando nombres desde las tumbas emocionales, desde las tumbas espirituales, desde las tumbas del fracaso económico, matrimonial y qué sé yo. Y cuando Él pronuncia tu nombre, todo lo que tenía retenido, piedras de legalidad espiritual, la depresión suelta, la opresión suelta, el atraso suelta, el miedo suelta, la ruina suelta, porque ninguna presión puede retener a quien ha sido llamado por el autor de la vida. Bendito sea su nombre para siempre. Alábalo si puedes. Déjame terminar con esto. Lo que Dios declara sobre ti es más real que lo que sientes. Lo que Dios declara sobre ti es más real que lo que sientes en ti. El capítulo 8 del Evangelio de Mateo está la historia de un hombre llamado el centurión. Fue donde el Señor Jesús, porque tenía un siervo enfermo, y Jesús dijo: yo voy para sanarle. Y el centurión le dijo: no, Señor, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y el Señor habla a distancia y la enfermedad se rindió, porque el centurión entendió un principio que muchos aún están aprendiendo. No es la cercanía física lo que produce el milagro, es la autoridad de la voz de Cristo. Él dijo solamente, el centurión otra vez dijo: di la palabra, y Jesús habló y a distancia la enfermedad se rindió. Y hoy debemos salir con esta certeza grabada en el corazón: si Jesús habla sobre tu vida, ninguna circunstancia puede resistir la palabra del Señor. No importa qué tan lejos parezca estar tu respuesta, tu sanidad, tu restauración, tu milagro, la distancia no limita a Cristo. Su voz atraviesa diagnósticos, su voz atraviesa crisis, su voz atraviesa, aleluya, y rompe cadenas generacionales y temporadas difíciles en tu vida. ¿Cuál es tu situación? Clama y di: Señor, di la palabra sobre mi vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos, decláralo. Decláralo. Estamos. Dilo: Abba Padre. Sí, Señor, te adoramos. Vamos, decláralo.
abrázame, Señor. Señor, de una palabra sobre mí, o recibo esa palabra que tú me has enviado. Y no es el hombre, dilo, no es el hombre, eres tú quien está hablando a mi vida. Escucha bien, si en todo lo que yo prediqué en esta mañana hay una palabra que ministró tu vida, hay una palabra que te trató, tómate un tiempo para orar sobre ella. Yo no sé cuál de esas palabras te trató. Comienza a orar sobre ella. No ores con tu mente. Aparte de usar tu mente, usa tu boca. Dile, tú me hablaste aquí. Vamos, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Yo compro esa palabra, di. Yo creo esa palabra que tú me soltaste. Yo veo al Espíritu Santo conviccionando a muchos. Veo al Espíritu Santo restaurando, sanando a muchos. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. No te distraigas, no te muevas, no te salgas. Tú hablaste a mi vida, tú hablaste a mi corazón. Dile, hay sueños que son como Lázaro para mí. Hay palabras que me has hablado, Señor, y que yo no he puesto por obra. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo necesito que tu palabra haga su efecto en mi vida y en mi corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, me hablaste de prosperidad, pero antes de tener prosperidad material, necesito tener prosperidad interna, prosperidad en mi alma, en salvación. Háblame. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Yo creo que ahí está. Eso es. Ahí está, Espíritu Santo, tú obras.